Buenas tardes chicos, bienvenidos a la segunda parte del tema de agitación y mezclado. Vamos a empezar. Bien, les comenté en el video pasado que la parte importante de este tema de agitación y mezclado es determinar cuál es la cantidad de energía que va a consumir determinado impulsor para mover X sustancia, que pueda tener una viscosidad, densidad específica. Este parámetro va a depender principalmente del tipo del impulsor. Los impulsores pueden tener diferentes, un mismo impulsor como una turbina Ruston puede tener diferentes características entre sí. Básicamente, un impulsor al girar lo que hace es desplazar una cantidad o un volumen de fluido. Si tenemos, por ejemplo, una turbina Ruston, donde su paleta sea más grande o más pequeña, más ancha, pues va a desplazar mayor o menor cantidad de fluido, provocando pues que se formen perfiles de velocidad alrededor del impulsor distintos. Esto es realmente un problema a la hora de determinar el consumo de energía que va a requerir determinado tipo de impulsor o sistema de agitación. Una ecuación sencilla para poder determinar la cantidad de energía que consuma un impulsor es la ecuación del número de potencia. En esta ecuación, NP significa número de potencia, el cual es un número dimensional que se puede calcular por medio de correlaciones. Obteniendo el número de potencia, podemos calcular el consumo de energía a partir de la densidad del fluido, el diámetro del impulsor y la velocidad de agitación. Ahora, ¿pero qué es esta relación del número de potencia? Realmente es una relación entre la cantidad de energía que consume un sistema de agitación y las características de ese sistema. Esta ecuación que tenemos acá se obtiene a través de una deducción matemática, atendiendo a las propiedades de un sistema de agitación. Esta deducción matemática se parece mucho a la misma deducción matemática que se utiliza en la determinación de energía en un sistema de bombeo. Un impulsor de un sistema de agitación se parece mucho al de un sistema de bombeo. Básicamente son un montón de paletitas que están girando en torno a un eje. Solamente en el caso de bombas giran en una voluta, es decir, en un recipiente muy, muy pequeño. Y en el caso de un tanque agitado, pues simplemente tenemos un depósito con un mayor nivel de fluido, una mayor cantidad de fluido. Bien, ahora, el número de potencia es la parte complicada de calcular a la hora de tratar de determinar cuál es el consumo de energía de un determinado sistema de agitación. Pues el número de potencia es el parámetro de interés, el parámetro que realmente nos interesa calcular dependiendo de cada sistema de agitación. Este número de potencia lo podemos obtener de dos maneras generales. La primera y la más fácil son las correlaciones empíricas. Las correlaciones empíricas son ecuaciones que se pueden obtener ahora de manera un poco sencilla, pues en la práctica. Un ingeniero, por ejemplo, que se dedica a estar montando sistemas de agitación, pues puede determinar que simplemente, eh, no sé, en la práctica, para un impulsor de turbina Ruston, por ejemplo, de 10 centímetros, se requiere exclusivamente un motor de un cuarto de caballo. Para un impulsor de 25 centímetros, un motor de un caballo. Para un impulsor de 50 centímetros, un motor de 5 caballos. Y así sucesivamente. Esas son las correlaciones empíricas, cuando en la práctica podemos determinar bajo ciertas reglas qué tamaño de motor o qué cantidad de energía se requiere para mover cierto sistema de agitación. Sin embargo, obviamente, las correlaciones empíricas son una serie de truquitos que les suelen gustar normalmente a los ingenieros, ya que son una relación de reglas básicas o fáciles de utilizar a la hora de hacer cálculos, ¿no? Son relativamente cálculos sencillos. Pero a los científicos, a los investigadores, les da una embolia este tipo de cálculos, ¿no? A los ingenieros les suelen gustar las reglas fáciles, pero a los científicos no, les gusta obtener todo de forma un poco más metódica, tener una mayor certidumbre de cómo calcular la potencia consumida por un impulsor. Para poder tener esa mayor certidumbre, los investigadores basan el cálculo del número de potencia con correlaciones con respecto a números adimensionales.
números adimensionales que están en función de las características del sistema. Estos números dimensionales básicamente tratan de tener una correlación de NP en función de parámetros A, B, C, D, E, Z que están o que dependen, que están en función o que dependen de las dimensiones del tanque, de la forma del tanque, de la forma del impulsor, el tipo del impulsor, de las propiedades del fluido, etc. Entonces, teniendo todos estos parámetros, nosotros podemos obtener correlaciones, es decir, ecuaciones que definan de forma muy puntual cuál va a ser el número de potencia. Y teniendo un número de potencia muy preciso, podemos calcular la potencia consumida por determinado impulsor. Entonces, les repito, correlaciones DNP, correlaciones serias, son las que podemos encontrar en la literatura, en artículos científicos. Correlaciones empíricas son las que a veces podemos encontrar en ciertos libros, en ciertos handbooks o manuales de ingenieros químicos, que son simplemente reglas fáciles, son reglas heurísticas, que en la práctica son muy útiles. Yo en lo personal prefiero regirme por las correlaciones empíricas, porque las correlaciones rigurosas de DNP, la verdad que han demostrado en la literatura que son muy tediosas. De hecho, artículos que busquen correlaciones para sistemas de agitación en la literatura hay cientos. Y contrario a lo que pueda pensar uno, cuando existen cientos de artículos acerca del mismo tema, significa que no se entiende muy bien dicho fenómeno. Por el lado contrario, cuando encuentras muy poquitos artículos con respecto a cierto fenómeno, significa que se entiende muy bien ese fenómeno, que se puede explicar claramente y que unos cuantos científicos pudieron detallarlo, simplificarlo, explicarlo en su totalidad con muy poca investigación. Les repito, la agitación y el mezclado es un fenómeno difícil de entender y por lo mismo que es difícil, existen N investigaciones. Cada una llega a sus propias conclusiones. En pocas palabras, significa que no hay nada concluyente. Es decir, no existen ecuaciones que me puedan servir para poder deducir cualquier sistema de agitación. Por eso es que yo en lo personal prefiero irme a las correlaciones empíricas, es decir, a las reglitas del librito que le dicen para tal tipo de impulsor usa tal tamaño de motor y punto. Pero bueno, este tema pues básicamente busca darles un primer acercamiento acerca de pues, cómo se utilizan las correlaciones matemáticas en el caso de agitación, consumo de potencia en un sistema de agitación. Bueno, las correlaciones de dónde se obtienen, pues a través de un análisis dimensional. El análisis dimensional significa que tenemos que entender cuáles son todos los parámetros que puedan afectar un sistema de agitación. Los parámetros que pueden afectar un sistema de agitación son el ancho de los baffles, la altura del nivel del líquido, la altura del impulsor con respecto al fondo, el diámetro de agitación, del agitador, perdón, el diámetro del tanque y la longitud y el ancho de las paletas del impulsor. Esto es con respecto al tanque. Por el otro lado, con respecto a las propiedades del fluido, su viscosidad, su densidad y por último, la velocidad de agitación. Teniendo todos los parámetros que pueden afectar el consumo de potencia o el consumo de energía en un sistema de agitación, podemos generar números adimensionales. A los números adimensionales que se pueden formar con respecto a los parámetros del tanque, como su diámetro, que es decir, todos estos, se le llaman factores de forma. Por ejemplo, un factor de forma, llamemos S1, lo podemos obtener dividiendo diámetro del impulsor entre el diámetro del tanque. Sabemos que la división de esto nos va a dar un número adimensional, lo mismo que si dividimos cualquiera de todos los parámetros o las dimensiones de un tanque. Podemos obtener n números adimensionales, que en este caso los llamamos S, S1, S2, S3. Adicional a estos números adimensionales están los números adimensionales que dependen de las propiedades reológicas, es decir, de las propiedades del fluido, como lo puede ser el Reynolds y el Freud. De esta manera podemos encontrar o podemos desarrollar modelos matemáticos que definan el número de potencia de un sistema de agitación en función de números adimensionales como Reynolds, Freud y los factores de forma S1, S2, S3, Sn.
Bien, ahora, obtener modelos matemáticos en función de tantos números adimensionales es un dolor de cabeza. Y probablemente en la literatura sí encuentren algunos modelos matemáticos, pero pues realmente son cosa muy compleja. La verdad, deja de ser práctico. Para poder obtener modelos que sean sencillos, lo que se suele hacer es que bloqueamos algunas de las propiedades del sistema de agitación. Por ejemplo, supongamos que dejamos todo fijo, tenemos el mismo tanque, el mismo fluido, el tanque pues tiene ya un tamaño de bafle definido, altura del agitador, etcétera, 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 y solamente variamos el ancho de la paleta. Pues podemos obtener una correlación para el número de potencia en función exclusivamente del ancho de la paleta o de un factor de forma que esté en función del ancho de la paleta. De esa manera podemos tener correlaciones muy sencillas. Usando este mismo principio, existen algunas correlaciones para el número de potencia donde este parámetro se halla exclusivamente en función del Reynolds. Para que tengamos una correlación de un sistema de agitación que esté en función exclusivamente del Reynolds, esto significa que estamos bloqueando todas las características del tanque, es decir, estamos trabajando con un tanque estándar, un tanque digamos de 1 por 1, es decir, el mismo diámetro del tanque es la altura del nivel del líquido, la altura del impulsor se encuentra a 1/3 del nivel del líquido, el ancho del bafle es 1/12 del diámetro del tanque, etcétera, etcétera, etcétera. Son las mismas características que les puse en el diseño de un tanque estándar en el video pasado. Ahora, si nosotros bloqueamos todas esas características, nosotros pues obviamente vamos a tener una correlación de NP exclusivamente en función pues del Reynolds, de las propiedades del fluido. Es decir, si cambiamos un fluido donde tengamos una mayor densidad o una mayor viscosidad, pues va a cambiar el número de potencia y por lo tanto la potencia consumida por ese impulsor. En ese caso, nosotros tenemos acá una gráfica que ya muestra las curvas de correlación de 5 impulsores distintos, que son el impulsor de turbina de disco, turbina CD6, de pala inclinada, el impulsor de alta eficiencia A310 y el impulsor de alta eficiencia HE3. Entonces, fíjense, acá, para el caso de turbina de disco tenemos la curva que tiene las bolitas, que es toda esta curva. Bien, entonces, si nosotros tenemos eh, algún sistema donde conozcamos ya el diámetro del impulsor, la velocidad de agitación, la densidad del sistema, del líquido y la viscosidad del líquido, podemos agarrar, calcular el Reynolds, observar la gráfica y calcular entonces el número de potencia. Esta esta es una gráfica en una escala logarítmica. Pueden observarlo, el primer punto es 1, el siguiente punto es 10, entre el 1 y este punto hay 10, entre el 1 y el 2 acá hay 10 unidades en forma logarítmica. Bueno, ahora, haciendo un análisis más profundo en esta gráfica, podemos observar que se forman una especie de de tres regiones distintas. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos, en el caso de todas las curvas de los 5 impulsores que tenemos en esta gráfica, vemos que básicamente se están formando una pendiente constante del lado izquierdo. Y del lado derecho, en la segunda línea roja, vemos que básicamente todas las líneas, todas las curvas se estancan. Se empiezan a estancar más o menos en las 2000, 3000 Reynolds. Sin embargo, se terminan de 1000 Reynolds. Entonces, lo que estamos observando en esta gráfica es que se pueden formar tres regiones. Antes de los 100 Reynolds, una pendiente constante. Entre los 100 y los 1000 Reynolds, vemos curvas que se están moviendo, que están variando, que están cambiando de forma pues un tanto errática. Y después de los 10.000 Reynolds vemos que
se estanca. Bueno, del lado izquierdo tenemos que básicamente que todas las curvas tienen una pendiente aproximadamente constante. ¿Qué significa que tenemos una pendiente aproximadamente constante? Que podemos modelar de una manera mucho más sencilla el número de potencia en función del Reynolds. Si conocemos el valor de esa pendiente, pues podemos simplificar la ecuación del número de potencia, es decir, podemos simplificar esta ecuación para obtener una expresión más sencilla. Lo mismo pasa del lado derecho. Al conocer los valores del número de potencia, si estamos viendo que los valores del número de potencia se estancan en valores superiores a los 10.000 Reynolds, ¿qué significa eso? Que en esta dirección el valor del Reynolds para cualquiera de los impulsores va a ser constante. Por ejemplo, en el caso de la turbina de disco, cuando tenemos un valor de Reynolds por encima de los 10.000, vemos que su valor de número de potencia va a ser de aproximadamente 5.8. Y lo mismo le pasa a todos los demás impulsores, se estancan en diferentes lugares. ¿Qué significa esto? Que al fin y al cabo nosotros podemos obtener una expresión del número de potencia más sencilla para el lado izquierdo y una expresión mucho más sencilla para el lado derecho. En el caso del lado izquierdo podemos obtener una expresión con este formato, es decir, el número de potencia va a ser igual a una constante KL que va a depender, que va a ser diferente para este impulsor, para este impulsor, para este impulsor y para este impulsor. Y por otro lado tenemos otra expresión cuando el régimen es turbulento para cada uno de los impulsores. En el caso NP, en el caso de un régimen turbulento, NP va a ser exactamente igual a la ordenada al origen. Creo que va a ser la misma distancia de acá al origen. Entonces vamos a tener un valor de KT distinto para cada tipo de impulsor. ¿Qué nos lleva a esto? Pues si nosotros utilizamos estas ecuaciones y podemos obtener el valor de las constantes de manera gráfica, pues podemos obtener una expresión del número de potencia simplificada. En el caso de los valores de KL y KT, como son valores que se pueden encontrar, como son valores constantes, se pueden encontrar en tablas. Esta tablita que tenemos acá es la misma que se encuentra en el capítulo que les adjunté en el grupo de trabajo, en la sección de archivos. Ahí les puse un archivo, ¿no? Que es simplemente el capítulo 9, me parece, de agitación y mezclado del McKay. Esta tablita ya resume los valores de KL y de KT para diversos tipos de impulsores. Por ejemplo, en el caso del impulsor de hélice de 3 palas, ya sea de paso cuadrado o de paso 1.5, si tenemos un régimen laminar, va a tener un valor de 41. Si tenemos un régimen turbulento, un valor de 0.32 y así sucesivamente. Tenemos valores para turbinas, para impulsores de paletas, el H3 de cinta helicoidal y el de tipo ancla. Bien, ahora, ¿cómo son las expresiones simplificadas cuando tenemos un sistema de agitación que sabemos que ya está trabajando en régimen laminar o en el régimen turbulento? Pues simplemente tenemos que sustituir la ecuación del régimen laminar por la ecuación del régimen turbulento en la ecuación del número de potencia. En el caso de un sistema de agitación laminar, llegamos a esta expresión. Y en un sistema de agitación turbulento llegamos a esta ecuación. Es decir, tenemos unas ecuaciones simplificadas cuando estamos trabajando en régimen laminar y en régimen turbulento. Si por alguna razón cayéramos en el régimen transitorio, es decir, entre 100 y 10.000 Reynolds, requerimos forzosamente de ir a la gráfica. Entonces, en el caso de un cálculo, si nosotros lo primero que vamos a hacer es calcular el Reynolds. Calculamos el Reynolds y dependiendo del valor de Reynolds que nos dé, es el método de cálculo que vamos a utilizar. Si el Reynolds fue superior a 10.000,
podemos utilizar la ecuación de régimen turbulento. Entonces podemos agarrar y hacer el cálculo del número de consumo de potencia con esta ecuación. Si el Reynolds nos dio menor a 100, podemos utilizar esta otra ecuación. Si el Reynolds nos dio entre 100 y 10.000, requerimos forzosamente utilizar esta ecuación y leer el valor de NP en la gráfica. Bien, vamos a hacer ahora. Este ejemplo lo podemos encontrar en el mismo capítulo del libro que les di. Y tenemos estos datos. Tenemos un tanque agitado donde el diámetro del tanque es de 2 metros. El diámetro del impulsor es de 0.67 metros. La altura con respecto al fondo del tanque del impulsor es de 0.67 metros, es decir, es un tercio del nivel del líquido o del ancho del tanque. El ancho de la paleta es 134 milímetros. La altura total del nivel de líquido de 2 metros. La viscosidad 0.012 pascal segundos. La densidad 1500 kilogramos por metro cúbico y la velocidad de 90 revoluciones por minuto. Bien, la solución es calcular el Reynolds. En el caso del Reynolds, fíjense que estamos utilizando el diámetro del agitador, la velocidad, la densidad y la viscosidad. Ahora, fíjense del valor de la velocidad de agitación. Acá estamos utilizando 1.5 cuando nos dieron un valor de 90. ¿Por qué? Porque esta es velocidad en revoluciones por minuto y hay que convertirlas a revoluciones por segundo. Entonces, 90 revoluciones por minuto son 1.5 revoluciones por segundo. Del resto, el diámetro del agitador sabemos que sería 0.67, la densidad de 1500 y la viscosidad de 0.012. Esto nos da un valor de 84.169. ¿Qué significa eso? Que nuestro régimen es turbulento, es mayor a 10.000. Si el régimen es turbulento, significa que podemos trabajar en este lado de la gráfica. Al trabajar en ese lado de la gráfica, nosotros podemos utilizar nuestra tablita de valores de KT, con lo cual simplemente nos vamos al tipo del impulsor que nos dice el ejercicio, que es un impulsor de 6 paletas rectas de 5.75. Ecuación simplificada de consumo de potencia con el valor de KT, llegando a esta expresión. Acá estamos utilizando este valor de 5.75, solamente que lo pusieron de forma redondeada, pero es el valor de KT, 5.8 o 5.75. N, la velocidad de agitación en revoluciones por segundo, y el diámetro del impulsor, que es 0.67 metros, o sea, 67 centímetros. La densidad, y tenemos el consumo de potencia. La potencia en este caso es 3.964 watts o 3.96 kilowatts. Ahora, esta cantidad de energía es la cantidad de energía que va a consumir el impulsor. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de energía que va a consumir un motor pues es mayor. Al igual que en el caso de las bombas, una cosa es la cantidad de energía que requiere el impulsor para moverse y otra cosa es la cantidad de energía que finalmente le va a dar el motor. Recordemos que el motor eléctrico pues tiene una eficiencia eléctrica y eso va a implicar que la cantidad de energía eléctrica que va a consumir el motor es mayor que la que estamos calculando en este momento. Pues simplemente lo dividimos entre la eficiencia eléctrica del motor y nos va a dar ya el consumo eléctrico. Con el consumo eléctrico podemos finalmente calcular pues el consumo económico, la cantidad de dinero que nos va a costar operar ese sistema de agitación. Bien, chicos, esto es todo con respecto a esta unidad. Y la siguiente clase lo que voy a hacer es mostrarles, enviarles, perdón, ya 2 actividades para poder concluir esta unidad, la cual pues es una unidad muy sencilla. Y me despido con un meme.